siempre pasaba algo familiar que no íbamos, y tal, dije, bueno, agarro la camioneta, me fui sola, Ah, con las chicas. con las nenas, sí. Y Y ella quedé dio varada, positivo. Y ella quedé dio varada, positivo. Y ella dio positivo. Ah, sí. qué En el fuerte. test rápido, que, o sea, te puede dar falso negativo, pero si te da positivo, ya está. ¿Y con la bebita cómo hacía? No, ella tiene las dos dosis, así que está lo más bien, estuvo bien. Ah, bien. Pero bueno. Bien. Buenas. A ver, vamos a poner que Hello, ¿cómo está. estamos? Buenas. Buen día. Buenas tardes. Buen Buenas día, buenas tardes. tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, Hola, chicos. bien. Bueno, vamos a hacer un comentario breve. Yo me quedo un ratito en esta clase, después va a seguir Paula, pero quiero hacer un comentario respecto de los parciales y cómo vimos nosotros en nuestra corrección lo que había ocurrido. Evidentemente, en el momento de la toma de parcial, nosotras nos dimos cuenta que había mucho intercambio, ¿sí? O sea, no eran exactamente exámenes individuales en los que se daba cuenta de la capacidad de cada uno de ustedes, sino que había mucho intercambio. Hubo incluso algún caso en el que yo pedí que dejaran de hablar y el estudiante comentó que por ahí si no entendía algo le preguntaba a la novia, cosas así. Así que bueno, eso también lo tomamos en cuenta al momento de la evaluación, no para bajar la nota ni nada, sino solamente para ver con qué vara estamos midiendo la capacidad de ustedes y, por supuesto, también su desempeño. Ya fuimos recibiendo, por supuesto, alguno que quiere saber por qué desaprobó, quiere ver revisión de examen y todo. Yo les quiero hacer un solo comentario. Los exámenes tenían la primera parte en la que se les pedía que dijeran qué tipo de texto era. ¿Sí? Ahí nos dábamos cuenta si ustedes habían al menos accedido al contenido teórico que tenían ahí, donde veíamos también la función social que cumplía el texto, la función comunicativa que cumplen los textos y todo eso. Muchos tiraban texto informativo, descriptivo, evolutivo, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ahí veíamos si realmente ustedes estaban respondiendo para salir del paso o realmente estaban respondiendo sabiendo lo que estaban diciendo. Entonces, eso es por un lado donde nos detuvimos. La hipótesis no podemos evaluarla, simplemente es un recordatorio para ustedes para decir que recuerden hacer hipótesis antes de empezar la lectura del texto. Pero sí, y esto sí fue decisivo al momento de dar un aprobado o un no aprobado, es en la formulación de conceptos claves, ¿sí? Y en la formulación del resumen. Ahí es donde ustedes daban cuenta realmente si habían entendido e interpretado en realidad el texto. En muchos casos se veía, a pesar de que el texto estaba en JPG, para que esto no ocurriera, algunos vestigios de uso de traductor. Listo, eso no lo tomamos como algo que nos lo hacen a nosotras, como algo personalmente, sino que directamente se lo hacen a ustedes y en definitiva están ustedes impidiéndose la posibilidad de aprender. Así que bueno, eso está lejos de nuestra capacidad de vigilancia. No, acá no estamos vigilando ni diciendo usted está aprobado o desaprobado. Simplemente lo que hacen es ustedes presentan su examen y nosotros devolvemos con una nota que merece ese examen. No es que se la ponemos nosotros, sino que ustedes lo diseñan su examen. Ustedes diseñan un aprobado o ustedes diseñan un desaprobado. ¿Sí? Así que bueno, eso por un lado. Todos ustedes, todes y todos los que estén acá, tienen en su poder el examen que elaboraron. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, ya recibimos un pedido de un estudiante que quiere saber por qué desaprobó su examen, ¿no?
Entonces yo, por supuesto, antes de ver, digo, ok, me voy a fijar qué fue lo que ocurrió con este estudiante que está pidiendo, ¿sí? Que se revea la nota de su examen. Les voy a mostrar nada más como para ver, para que vean que de estos encontramos muchos. Entonces, por ahí para muestra basta un botón, como decía mi abuela, bien, como muestra basta un botón, entonces para que se den una idea de qué es lo que nosotros consideramos un examen desaprobado, ¿sí? Vamos acá, le voy a sacar el nombre el estudiante, así nada queda acá en evidencia. Voy a compartir pantalla. Además hay otra cosa que queremos que tengan en cuenta, ¿no? De ahora en más, acá Jessica Robles comenta que nosotros en el grupo estuvimos hablando y la mayoría coincidimos de que hubo falta de empatía durante el examen. ¿Me pueden explicar el término empatía y cómo es esto? ¿Empatía? ¿Entre ustedes y nosotros? Pues si nosotros lo que tenemos es un grupo de estudiantes que se está copiando a mansalva, la empatía se destruyó de movida, se los aclaro. Así que bueno, no sé. Y eso no lo vamos a tomar personalmente que nos lo están haciendo a nosotros, pero en definitiva tampoco nosotros nos vamos a poner a ayudarlos cuando sabemos que se están copiando. Sencillo, no sé, Paula, si vos querés agregar algo más. Jessica, que escribís eso, decinos que estuvieron charlando, qué les pareció, por qué. Igual yo lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, en este caso, el estudiante que quería saber por qué había desaprobado, ¿no? Elementos paratextuales, analice el contexto de producción y recepción. Ustedes a esta altura tienen que conocer, ¿sí? Respuesta a la primera pregunta, texto informativo explicativo. Chau, pum, pasamos a la segunda. Esto no es una respuesta. Acá estábamos pidiendo que dijeron, bueno, ¿en qué contexto se produce el texto? ¿Quién lo escribe? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Qué tipo de texto es? Si es un artículo de divulgación, si es un ensayo de opinión. Hay un montón de cosas para decir acerca del texto. Esto es altamente insuficiente. Voy al segundo. Hipótesis de lectura, ok, este texto va a hablar como, ¿se acuerdan que cuando hablamos de hipótesis estaríamos hablando en un potencial como el texto trataría, justamente porque como no lo leímos, yo igualmente le puse bien porque no me pareció algo, pero bueno, se espera que sea de esa forma. Tema planteado, la economía circular, ok, bien, vamos acá, conectores, entonces dice, bueno, el conector identifique estos dos conectores, y mencione cuál es su función y qué concepto presenta dentro del texto. Entonces, no es decir, por instante quiere decir, por ejemplo, se utiliza para dar ejemplo una definición. No, decime dentro del texto qué función está cumpliendo. O sea que no responde. 3 conceptos claves. Concepto 1, economía circular mundial. Concepto 2, incentivos al reciclaje. Eso es todo. Estos no son ni conceptos claves, son 2 nada más, se están pidiendo 3. Y son los que tendrían que estar estructurando el resumen que sigue a esto. Y el resumen es esto, ¿sí? Resumen insuficiente, no da cuenta de haber leído e interpretado todo el texto. Bien, entonces espero que esté acá quien pidió revisión de examen, porque este es un claro ejemplo de lo que es un examen desaprobado. Porque los conceptos claves, que es fundamental para nosotros el punto 5 y 6 en este caso, que los conceptos claves estén bien formulados, que sean autónomos, que sean los conceptos más relevantes que se encontraban dentro del texto, que era el tema de la economía circular, quién lo aplica y con qué propósito, como alternativa de qué surge. Hay muchas formas de expresar sus conceptos claves. No es que hay cosas que yo tengo acá el librito y que, si no responden como yo lo puse, está desaprobado. No, aceptamos muchos conceptos claves. Así que bueno, esta es una de las que yo quería dejar. Bien. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Sí.
A los que nos fue mal para dar el recuperatorio, eso se da al final de la cursada, como otra Tienen materia. después lo vamos a hablar porque ustedes tienen dentro de unas semanas el parcial integrador, en el que se vuelve a incluir esta misma temática. O sea que no hay recuperación por examen individual, o sea, por este examen. Porque ahí lo que vamos a también informar, quiénes estarían con posibilidad, de acuerdo a los trabajos que presentaron y aprobaron, quiénes estarían con el derecho a poder rendir el integrador, y en función de eso también, si en el integrador les va mal, ver quién estaría en condiciones de rendir el recuperatorio para mantener la regularidad, no ya para promocionar. Me trabé, perdón. O sea, no damos el recuperatorio del individual, todos pasamos al integrador y ustedes evalúan las condiciones de cada uno. El integrador les vamos a informar quiénes van a poder darlo, porque, bueno, hoy hay 39, pero justamente lo que estamos analizando es quiénes son los que presentan los trabajos, quiénes aprueban los trabajos presentados, y en función de eso, la cursada es una suma de cosas, no solamente los 2 exámenes que rinden, ¿sí? O sea, tienen que tener trabajos presentados y aprobados también. ¿Y cómo hacemos? ¿Esperamos a que evalúen quién pasa al integrador? Nosotros vamos a decirles quiénes están en posibilidades de rendir el integrador. Ya más cerca de la fecha, aunque ustedes ya podrían ir sabiéndolo si ustedes fueran entregando los trabajos y han recibido nuestro feedback, ¿no? Nuestra devolución. Profe, y le hago otra consulta. Yo le había mandado un mensaje porque necesito urgente el certificado del día de examen porque por mi trabajo. Y le vuelvo a mandar un mensaje con mis datos. Sí, mándalo por acá. Sí. Bueno. Mándalo acá al chat. Bueno, profe, ahí lo mando. Creo que yo tengo acá, mando. Le contesto a Ailén, que está ahí en el chat poniendo si puede volver a rendir este parcial. No, ya no se puede, pero vamos a evaluar tu condición para ver si tenés posibilidades y podés rendir el integrador. Depende de los trabajos que hayas entregado. ¿No, Cris? Sí, no entiendo qué dice Jessica Robles acá, que era muy difícil copiarse ese día. Recuerden que no había redes ni WhatsApp. Hay muchas formas de copiarse, chicos. Había mail. Bueno, no es nada. Era el mismo día de que se cortó el WhatsApp, claro, sí. Sí. Ahí les pasé mis datos y también espero la respuesta de si estoy en condiciones de promocionar o no. Yo entregué los trabajos con mi grupo, pero bueno, quedo a disposición de saber si... Igual, más allá de eso, de que nosotros podamos tener la sospecha de que ustedes, de que algunos en la entrega de su trabajo no fueron honestos, que usaron traductor tal como nosotros pedimos que no se hiciera. Nosotras estamos acá porque queremos realmente, creemos que pueden aprenderlo, que estaría buenísimo como herramienta para sus carreras, más allá de que sentimos que el esfuerzo no tiene tanto sentido y que es muy difícil estar controlando desde la virtualidad, pero bueno, es la realidad que nos toca y cómo nos toca cursar. Bueno, es una lástima que por un lado sentir que no todos son honestos, sin generalizar, ustedes van a ser profesionales, entonces como que hay una responsabilidad en nosotras que no podemos dejar de decirlo. Es importante eso, que sean honestos y que aprovechen la cursada para aprender. Y si eso no pasa, la verdad es que nos excede.
No, no sabemos, no podemos afirmar si alguien se copió por correo o no. En los trabajos, si alguien trabaja de la docencia o en el futuro lo hace, se nota. En los trabajos se nota cuando hay plagio. Se nota cuando se copian, más allá de si se copiaron de un compañero, si alguien les hizo alguna parte del examen, se nota. Nosotras tenemos Sería, mucha experiencia en la sí. docencia. Sí, justamente por eso, porque por ahí vemos que los conceptos clave fueron cualquier cosa y vemos resúmenes perfectos que los puede hacer cualquiera fuera de la cursada, pero los conceptos claves es algo muy particular de la cursada. Entonces, ahí salta a la vista. Realmente es obvio que hay algo que no estuvieron haciendo. Pero bueno, no podemos ahora hacer acá hay una pregunta de si se aprueba el integrador, ya se promociona la materia. No, no es así, no. Sino directamente los convocaríamos para a ver qué día es, el 15 de noviembre, vengan, rindan y promocionen. No, la promoción es, no podemos exigir asistencia a los encuentros sincrónicos, que es lo que estamos haciendo ahora, pero sí, entonces el acento va a estar puesto en las entregas en tiempo y forma, hechos a conciencia, aprobados. El de hoy va a ser de entrega individual. Esto ya lo dejo aclarado hoy. El trabajo que va a presentar Paula hoy se va a presentar a lo largo de la semana como trabajo individual, ¿sí? Para tener nosotros una idea de quiénes son los que están trabajando porque en los equipos, si bien los equipos está piola, está bárbaro, todo eso, pero nunca sabemos realmente quién es el que hace y quién es el que no hace. Así que bueno, esta vez eh, nos jugamos a eso. ¿Sí, Pau? Ahí Sí, queda. sí, sí, Listo. habíamos dicho eso. Ahí estoy Cris, haciendo el ahí nos certificado. pregunta Avendaño, Marcela, si vamos a mandar correcciones. Ya mandamos devolución de los exámenes, ahí están las correcciones. Algunos tienen comentarios, así que esas son las correcciones. Claro, yo lo que hice fue bajar a una carpeta, tengo todos los exámenes en una carpeta, pero no los devolví en el aula, eso es lo que dice Avendaño, pues le corregí yo a ella. Ah, no, no devolvimos. Bueno, Mm, porque no estaba en... Profe, a mí me Pero, figura, cuando entro a ver el examen, figura entregado y no me sale la corrección. ¿tu nombre es? Matías eh, Isea. pero vos entraste, yo te contesté Sí, sí, el sí, sí correo que vi me la nota. mandaste de la Vi mañana. la, sí vi la nota y había una aclaración creo que era la cohesión, me parece. Y nada más. Pero nada más quería saber, o sea, lo que me equivoqué. O sea, quería ver si estaba marcado en el examen de lo que escribí yo. ¿Quién lo Lo corrigió? corregí yo, Cris, el Mm, de Matías. ujú. Eh, Pero dentro de lo que les mostramos pero nosotros recién, ¿pudieron no devolvimos identificar? exámenes. No, no vamos a No, devolver los exámenes. La no, no idea se era mandar devuelven. comentarios Claro, está y la una nota y el nota. comentario. Sí. Ujú. Sí. Ah, ok, perfecto. Después, igual, Matías, si querés, yo te puedo hacer alguna aclaración de lo que te quise poner. Entonces. Dale, dale. Dale, te escribo por privado entonces, profe. Dale, Gracias. Profesora, buenas tardes. Mónica. ¿Cómo estás? No entendí bien. Estaba buscando yo las correcciones para ver dónde había fallado, dónde me había equivocado y para poder en base a eso seguir estudiando. Y no, ahora veo que evidentemente no las mandaron, pero están hablando de algunas correcciones, puede ser, o algunas notas que mandaron junto con la nota del parcial, ¿o no? Se envió por correo privado un link que te lleva a un Excel donde están las notas y comentarios. Hay comentarios sobre los exámenes. Ah, yo no tengo escrito nada de comentarios. Sí tengo la nota, me saqué un 4, pero no tengo ningún Pero, comentario. bien. Bueno,
Habría que... Nos podemos comunicar por privado por esas cuestiones, ¿no, Cris? Sí. Queirolo. Que escriban a los dos, a las dos docentes para ver eso. Muy bien. Gracias. Pero bueno, que cada pedido también tenga que ver con, ustedes vayan al teórico, vayan a la parte de formulación de conceptos claves, agarren su examen y entonces la devolución va a ser después de que ustedes hagan una revisión de lo que hicieron, ¿sí? O sea que vamos a dejar unos días para que hagan eso y después la devolución no va a ser devolución sino un ida y vuelta, a ver qué vieron que cometieron y que podrían haber modificado después, ¿sí? Vean eso, por favor. ¿Cómo es que se llama esta alumna que pidió el... Mónica Queirolo. No, que pidió la constancia. Yael Hall. Yael Hall. Listo, si quieren empezar... Cris, pregunta Marisa, si se aprueba el integrador, ¿ya se promociona la materia? Si no hay segundo examen. Ya lo dije que no. Ah, perfecto. Perdón. ¿Sí? Ya lo dije que no es solamente aprobando el integrador. Muy bien. Bueno, algunas cuestiones que surgieron en el examen. A veces está bien, pero falta información relevante y tienen una notita, ese comentario. Hubieran faltado quizás en el resumen, no es una síntesis, es un resumen, entonces en un resumen puedo incluir algún ejemplo, puedo explicar un poco más, así que eso, como que a algunos les faltó información que era importante. Cuidado con hacer... con poner toma de postura, de posición y dar su opinión personal, no es lo que se está pidiendo, y de hacer referencia al texto como un lector, entonces digo, bueno, el texto me pareció, o el texto es un llamado de atención, no es lo que se está pidiendo, no es la consigna. Cuidado con la redacción de los conceptos claves, que sea una oración, donde se entienda bien a qué hace referencia y que sea una idea independiente de otro concepto clave que presentan. A veces están agregando información, pero al fin termina siendo un solo concepto clave las tres ideas que ponen. Cuidado también con el uso del... esto que decía recién Matías, que preguntaba con respecto a la cohesión. Vean que el texto fluya y no que sean oraciones separadas donde no está conectado en un texto. Eso significa que haya cohesiones, que se relacione, que la lectura fluya, que se pueda entender lo que se quiere decir. Hacen referencia, a veces dicen, y esto, lo cual, y no están haciendo referencia a nada. Va a servir el ejercicio que hay que hacer para esta semana, donde vamos a usar específicamente pronombres y estas palabras que son referenciales, que hacen referencia a otro sustantivo. Así que voy a aclararlo un poco ahora cuando presente ese trabajo. Esa sería el número 6. Cris. Ya le mandé la constancia de examen a Hall. Así que muy bien. Me retiro. ¿Ya estás, Cris? ¿Te vas? Bueno, sí. Entonces nos vemos la semana que viene. Quedaste como anfitrión, ¿no? A ver, quiero saber eso. Coanfitrión. Yo creo que cuando salgo aclarando también un poco con respecto al uso de la lengua, algunos hablan de que este cambio, de que esta economía circular genera un mejor impacto ambiental, y en realidad es que reduce el impacto ambiental, no es que genera un mejor impacto. Fíjense, porque eso es como un error bastante común que unos cuantos cometieron. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tómense estos días para volver sobre el examen, para ver qué es lo que hicieron.
rever los conceptos claves, si se condicen con todo esto que yo estoy diciendo de cómo hay que formularlos. También vuelvan sobre los resúmenes. Hay algunos que son un poquito sintéticos, pero que están muy bien. Bueno, todo eso está en los comentarios. Camila, bueno, a ver, ahí miro. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta sobre mi examen? Sí, Marisa, buenas tardes. sí. Sí, buenas tardes. Sí, yo lo aprobé el examen, pero me pusieron de que tenía que rever también los conceptos ¿y qué tendría que modificar para, si lo tiene, porque ahora no lo puedo abrir yo porque tengo solo el teléfono, para hacerlo la próxima, para verlo, para corregirlo en el próximo examen? Bueno, escribinos por privado, el que tenga dudas nos puede escribir por privado y le hacemos algún comentario más. Así que eso te voy a pedir. Bueno, gracias. Y ahí me escribe Rocío, Camila, que te contesto en un ratito ahora por privado. También. Profe, hola, una consulta. Hay compañeros que no tienen la nota ahí. Tengo una compañera que no puedo entrar al Zoom y está preguntando por eso. No le figura. No, hay compañeros, no tengo el nombre ahora. Lo puse en el grupo, pero no tengo el nombre. Bueno, decirle que puntualmente se comuniquen con nosotras. Los exámenes están todos corregidos. Listo, gracias. Que en los correos les vamos a pedir que por favor nos copien a las dos, porque a veces si no, somos como tipo teléfono descompuesto, nos olvidamos de decirnos una a la otra y es como importante que recibamos las notificaciones las dos. Bueno, me voy a ir al trabajo que hay que hacer esta semana. Les comparto pantalla, estoy yendo a la plataforma, a ver, les muestro. Acá estoy. En contenido práctico, esta es la guía de lectura número 6 de China, del sistema de crédito social de China. Si entramos acá, tenemos... Ay, esperen que estamos... Bueno. Tenemos la guía, esto está mal, voy a dejar de compartir. Les voy a mostrar la guía, esto la voy a volver a modificar, quedó mal. Les muestro la guía que va, así que todavía no trabajen en eso, ahora cuando termine la clase me voy a quedar trabajando un ratito más sobre eso para mostrársela bien. Esta es la guía. Está sacado de Wikipedia, así que cualquiera pueden usar eso como fuente. Están marcados algunos conectores, algunos referenciales, que es eso que les decía antes, pronombres que hacen referencia a algo que se menciona anteriormente. Más conectores, así que bueno, es importante leer el texto, para poder trabajarlo, leerlo con atención. Hace referencia a distintos países donde se usa este sistema de crédito. Y acá está la guía. Tienen que... habla bastante de la comprensión. Hay algunos que tuvieron errores de comprensión en el texto. Vuelvan a leer, fíjense. En el texto ahora hago referencia al parcial. Entonces acá estamos como pidiendo que trabajen un poco en la comprensión de ese texto, en trabajar un poco el texto, de qué trata, por qué, a qué países hace referencia, de qué comportamientos habla, negativos y positivos, qué penas se aplican, qué pasa en estos países y de qué se trata este sistema de crédito. Después hay algunas oraciones que son puntuales y que son importantes del texto, en las que está pidiendo que completen, como que piensen en esa idea, y todo este material de la primera parte va a servir como para apoyarnos y poder después formular un concepto clave o formular un resumen.
el parcial denota bastante dificultad en la comprensión. ¿Les resultó muy difícil entender el texto del parcial? Sí, profesora, yo no entendí absolutamente nada. Me cuesta muchísimo, A mí, muchísimo leer en inglés, pero muchísimo. Sé que, o sea, hubo algunas palabras que pude encontrar, como por ejemplo esto de, y asimilar, ¿no? Con los dibujos, con los gráficos, pude más o menos asociar. Pero una cosa es asociar y otra cosa llegar a la comprensión. Y si no comprendo, no puedo hacer lo otro. Así la verdad que Claro. fue horrible. Por lo menos para mí. Bueno, Sí, yo justo profe. no me tocó corregir tu examen, así que no te puedo hablar A mí de también tu me traducción. costó. Y el entorno también es como que capaz, como que me distraía bastante. Intentaba bajar el volumen porque a veces había unos compañeros o ustedes mismas que llamaban la atención. Era como que fue bastante difícil lograr una concentración, así como para poder comprender. Y no quería bajar el volumen porque hoy, claro que me están llamando y no voy a escuchar. Sí, vamos a hacer hincapié en el próximo examen también, lo habíamos dicho en la clase, pero es importante usar el chat para poder consultar, hacer consultas. Pero sí hubo bastante irregularidad en el examen, ya estuvimos hablando del tema. Bueno, después habla del uso de conectores del uso de conectores, qué tipo de conectores, qué conceptos relacionan. Después hace referencia a estas palabras que a veces tienen que ver con un sustantivo o con algo que se menciona anteriormente. Entonces, por eso es que hay que prestarle atención. Entonces, este there, ¿qué significa? ¿Cuándo se usa? ¿Y por qué le tenemos que prestar atención? Porque a veces hablan de cosas a las que no hicieron referencia o de las que no habla el texto. Entonces, ¿qué significa este there? ¿En qué Eso no es contexto se usa? es un pronombre, eso. Sería como Este no posesivo. es un pronombre, este es un adjetivo posesivo, que Claro, indica posesivo. posesión. De, Entonces, de mío, no, de su, de ellos, de ellos. Ahí está. bueno, pero ahí hay un ellos que tiene que aparecer. ¿Y Claro, tiene a que haber quién hace otra. referencia? ¿Es de quién? Claro, ¿Se entiende? Porque hay veces que dicen del cual, y del cual no se sabe a qué cual hace referencia. O el cual no sé qué otra cosa, o que hacen referencia a algo que no se sabe a qué cosa, ¿se entiende? Entonces es por eso que en este trabajo estamos prestando especial atención a eso. Cuando aparece un there, cuando aparece un this, este this, ¿a qué hace referencia? A algo que ya apareció. Porque dice ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Es un país? ¿Es una ciudad? ¿A qué hace referencia? ¿A una situación? Este that, que es aquello o eso, ¿a qué está haciendo referencia? Está ampliando el tema, está diciendo algo más, pero este that necesariamente hace referencia a algo que está antes. ¿A qué? ¿A una idea, a una forma, a un método? ¿A qué está haciendo referencia? Entonces, incluso les piden que copien la cita en inglés, porque copiar la cita en inglés aclara también. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo acá, en este trabajo, que lo tienen que hacer individual, en este trabajo lo que estamos pidiendo es que trabajen con la lengua, que puedan trabajar, que puedan ver, o sea, para que después también con estas pautas poder trabajar mejor y poder volcarlo mejor en sus resúmenes. Porque en el resumen, ¿qué tengo que hacer? Y con eso que interpreté, con eso que trabajé del texto, tengo que poder formular un nuevo texto y volcar esas ideas, eso que aprendí. ¿Se entiende? Entonces, más que nada, acá no hay que formular conceptos claves en este trabajo. No hay que formular resumen, no hay que hacer un resumen. Acá estamos trabajando con el uso de la lengua. Entonces vamos a preguntarnos este which, ¿a qué hace referencia? ¿Para qué se usa? When. Entonces, ¿y qué está relacionando?
en el texto. Entonces, este trabajo tiene más que ver con trabajar con la lengua y ver a partir de eso qué puedo interpretar o qué puedo mejorar en mi interpretación del texto para después ver cómo formulo y seguir practicando con la formulación de conceptos clave y resúmenes. Varios que lograron formular los conceptos claves, después ponen uno atrás del otro y eso intenta hacer un resumen, y le suman alguna palabrita. Bueno, a veces en el resumen tengo que poner más ideas, o puedo poner algún ejemplo que sustente también esos conceptos clave. No es solamente poner los conceptos clave. Y además, otra cosa que es importante es que tiene que ser un texto coordinado, que tenga coherencia, que tenga cohesión, donde las ideas se relacionen una con otra y la lectura fluya. A ver, no sé si me quieren preguntar algo más. De silencio. Profe, ahora son individuales los trabajos prácticos, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ok. sí. No, Okay. Nos queda ahora corregir y ver cómo van trabajándolo. Vamos a hacer este trabajo individual esta semana, que vamos a ir corrigiendo, y después ahí mismo, cuando ya tengamos este contacto más individual, también viene un trabajo más de conceptos claves y de párrafo resumen, no de resumen, porque en el integrador vamos a trabajar con la lengua, o sea, esto que estamos como este enfoque que le vamos dando ahora, pero va a haber que hacer un resumen y va a haber que otra vez formular conceptos claves, y es por eso que si lo logran en el integrador es medio como que integran el parcial anterior. No los que estuvieron desaprobados, pero sí lo vamos a tener en cuenta porque es un poco... El cuatrimestre es un poco un trabajo progresivo. Se supone que para el integrador, que ya es casi el último paso, se supone que puedan, o por lo menos tenemos la expectativa de que puedan haber mejorado y que puedan lograr. Profe, una consulta sobre el resumen que dice que se pueden poner ejemplos y agregar información. ¿Esa información tiene que estar explícita en el texto o puede ser algo por deducción? Por ejemplo, si decimos que la economía circular... ¿No? Sí. No, ahí meten la pata. Cuando sacan deducciones, sí, porque en realidad ahí no tengo que sacar una deducción. A ver, ¿qué decías, Ludmi? ¿Qué querías agregar? A ver, que te interrumpí. Claro, por ejemplo, que con la economía circular, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es reutilizando muebles que ya se producieron. O sea, que no se producirían nuevos, no se crearían nuevos desechos. Pero capaz que en el texto no estaba explícito eso, aunque uno puede deducirlo, justamente, y agregar como un ejemplo, porque no, tiene que ser algo que esté explícito en el texto. Tiene que ser fiel al texto, porque si se fijan, bueno, ahí pueden ver las correcciones todas ustedes, pero si se fijan muchas veces, el error es eso, haber agregado información. Y hay ejercicios que están muy bien, pero eso les baja nota, porque no hay que hacerlo. Lo que nosotros tenemos que presentar es un resumen objetivo de la información que está en ese texto. No siempre el texto va a ser informativo, pero lo que tengo que hacer es transmitir exactamente lo que dice el texto. Si no, estoy haciendo otro texto, donde yo estoy poniendo opinión y estoy sacando deducciones personales. Eso no. Eso no es. Gracias. Van a decir quién puede rendir el recuperatorio antes de que se entregue el trabajo. Bueno, el recuperatorio, nosotros les vamos a ir diciendo, a partir de estos trabajos individuales principalmente, les vamos a ir diciendo individualmente a ustedes quiénes están en posibilidades de rendir el integrador. No les decimos que va a haber recuperatorio de este primer parcial, porque el que no les fue muy bien en este primer parcial, si logra hacerlo en el integrador, es un poco lo mismo.
no va a tener la posibilidad de promocionar, pero sí tienen la posibilidad de recuperar porque es un trabajo progresivo. Imagínense que el que no logró hacer ahora, en esta instancia, no logró resolver conceptos claves y no logró resolver el resumen, el integrador es un poco más complejo, porque el texto va a ser un poco más largo. No solamente se van a pedir los conceptos claves y el resumen, vamos a trabajar un poco más la lengua, vamos a trabajar un poco más en el uso de conectores, en esto que viene ahora, que es la propuesta de esta semana. Entonces, el que lo logra hacer cuando en la instancia del integrador, ya integró lo del primer parcial, ¿se entiende? Por eso es que no hay recuperatorio del primer parcial, porque en el segundo parcial estamos tomando lo mismo, con otro texto e incluso con otro nivel de dificultad. Entonces el que lo logra hacer en el integrador ya demostró que lo puede lograr y no es necesario que haga un recuperatorio del primer parcial. Profe, entonces sí, tenemos todos los trabajos entregados, pero nos fue mal en el parcial, podemos pasar al integrador. Eso es lo que Sí. entendí mal. Sí, sí. En el caso de, aunque dice que es complejo, poder aprobar el integrador, tendríamos la posibilidad de final. Sí. Sí, del final sí. Si vos desaprobaste el primer parcial y igual si lográs integrar, no podés promocionar, pero sí tenés la posibilidad del final. Ah, listo, muchas gracias. Pasa final. Buenísimo, Muchas profe, gracias. porque estamos preocupados por eso, porque, o sea, si no quedaríamos libres. Entonces queríamos quedar regular. Sabemos que desaprobando el primer parcial quedás regular, o sea, recuperándolo. Claro, no lo recuperan, ¿me entendieron, no? ¿Por qué no lo recuperan? Porque ahí el entendimos, segundo... ahí se entiende. Ahora se entendió mucho mejor, o sea, el segundo parcial tendríamos que tener adquirido el conocimiento del primer parcial y lo nuevo el segundo tema. En realidad es prácticamente lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar más individual, entonces poder hacerles correcciones a cada uno. Por eso empieza con este trabajo de China, empieza con el trabajo de la lengua, para trabajar más que nada en la comprensión y en que ustedes puedan comprender realmente lo que dice el texto. Si no, termina viendo a veces malas interpretaciones o cosas que la información, al no estar bien interpretada, terminan poniendo cualquier cosa o termina viendo cosas, subjetividad o cambios en la información del texto fuente. Entonces ahora empezamos trabajando con la lengua, pero de manera más individual. Después va a haber un trabajo otra vez de conceptos claves y resumen. Entonces el que lo logra en la instancia de integrador, lógicamente es el mismo tema, es lo mismo. Entonces por eso no tiene sentido que haya recuperatorio. Ahí se entendió perfecto, profe. No tiene sentido que haya recuperatorio de este primer parcial. Así que el que les fue mal es un llamado de atención. Hay que practicar, hay que prestar atención, hay que ver, y hay que trabajar muy bien ahora en la parte individual, siempre y cuando también tengan los trabajos prácticos entregados. Ahora, cuando nosotras hagamos estas devoluciones individuales, en la devolución va a decirles cómo vienen y si están en posibilidades de ser el integrador. Y si no, les vamos a decir que no, que ya está, que no pueden, que tienen que volver a hacerlo, o que tienen la posibilidad de rendirlo libre, que es lo que dijo ya él recién. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Voy a modificar el texto para que el texto de ahí de la publicación, porque tiene un error, y los dejo trabajando con esto para esta semana. Vamos a tener tiempo para entregarlo hasta vamos a tener tiempo para entregarlo hasta el viernes, como siempre. Vamos a hacer alguna corrección, algún comentario en la clase del lunes que viene,
y va a haber otra guía individual, la número 7, para trabajar en la semana siguiente, y ahí sí ya vamos a empezar a trabajar otra vez con conceptos clave y con resumen. No sé, chicos, ustedes si me quieren preguntar cómo se sintieron, qué pasó en el examen. Me gustaría escuchar un poco lo que dice Jessie, que había hecho ese comentario en el chat. Yo trabajo esto porque me gusta, así que la verdad que estoy acá por eso. Jessie, no sé si estás ahí. Jessica, si me quieren decir algo de eso, del examen, qué pasó. Profe, no, Jessica creo que no está, pero bueno, en mi caso me sumo a lo que dijo una compañera anteriormente, que al estar hablando no me podía concentrar, así que en mi caso yo silencié, así que si me dijeron algo a mí, la verdad que no, creo que no, pero no escuché nada, lo tuve que silenciar porque no me... Y quise escribir en el mismo archivo, pero como está puesto diccionario en inglés, tuve que hacerlo aparte y copié y pegué porque todas las palabras me las marcaba. Está en inglés. ¿Por qué está en inglés el diccionario? Claro, el Word, el archivo donde estaba el parcial, estaba puesto, me marcaba todas las palabras para como que estaban mal escritas en rojo y me las cambiaba a inglés. Así que en mi caso copié y pegué, eso también me llevó un poquito más de tiempo y no pude hacer el resumen como yo hubiera querido. Así que por ahí la próxima, por ahí se puede agregar un poquito más de tiempo. Porque tuve que leer varias veces el texto para apropiármelo, para poder hacer los conceptos clave. Y bueno, eso de copiar igual y estuvo pegar. muy bien tu examen, estuvo bien. Bueno. Y sabes que se me cortó y volví a entrar y no escuché si el trabajo de China, ¿para cuándo se entrega? Es para el viernes y es individual. Durante Está todo el habilitado viernes. en la plataforma, pero tengo que hacerle algunas modificaciones, así que ahora lo modifico y ya queda habilitado para que lo puedan Bien. para que ¿Durante puedan todo el empezar a viernes imprimir. se puede mandar o hay algún...? Sí, hasta el viernes a la noche. Bueno. Quedaba solamente presentar ese trabajo para esta semana, a menos que alguien me quiera preguntar algo, si no, nos vamos a ver el lunes que viene. Voy a hacer algunos comentarios con respecto a ese trabajo de China, que es de entrega individual, y bueno, y va a haber un trabajo nuevo, como ya dije, para trabajar conceptos clave y resumen. Bueno, los que no les llegó la nota, que acá veo que me mandan mensajes, avísenme, manden mensaje, manden mejor correo interno a la plataforma.